Comenzamos a hablar acerca de la unidad de la iglesia, un tema bastante interesante. Hoy en día hemos visto cómo el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, está sufriendo muchas divisiones, muchas fracturas y están surgiendo nuevas doctrinas, nuevas corrientes, cosas que la misma palabra de Dios nos enseña. No es novedad, esto ya es de tiempo atrás. Desde el tiempo del Señor Jesucristo, desde el tiempo de los apóstoles, ya se empezaban a ver ciertas diferencias en el cuerpo de Cristo. Pero en un momento que la iglesia estaba viviendo en su apogeo, en tiempos realmente muy difíciles, la palabra del Señor nos dice ahí en Hechos capítulo 4 y versículo 32, que los que habían creído en Jesucristo eran de un corazón y de un alma. Y hay muchas cosas más interesantes que nos aporta ese texto y todo el capítulo. Pero nos llamó mucho la atención el pensar en esto. Eran de un corazón y un alma. ¿Qué nos sugiere o cuál es la idea que nos transmite al pensar que era la iglesia, el pueblo de Dios, de un corazón y de un alma? No es otra cosa más que la iglesia practicaba la unidad. Hermanos, amigos que me escuchan y hermanos amados, es vital la unidad de la iglesia. Cuando hablamos que la iglesia debe estar unida, no hablamos de un capricho, no hablamos de un gusto, porque hay personas que piensan, ¿verdad? Es que a fuerzas el pastor quiere que estemos unidos, a fuerza el líder quiere que estemos unidos, saben que tenemos trabajos, compromisos. Sí, podemos estar haciendo mil y un cosas, pero la idea central de esto es que como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia y de la congregación, como parte que somos de la iglesia, debemos procurar la unidad. Vuelvo a repetir, es un asunto bastante importante, es un asunto bastante vital. Buscar, procurar, vivir y manifestar la unidad de la iglesia. Y como yo le decía, no es un gusto. Pablo habló de la unidad de la iglesia. Pedro habló de la unidad de la iglesia. No es un capricho. Si nosotros nos preguntásemos de dónde nace pues este asunto de la unidad de la iglesia, yo le podría dar esta respuesta, nada más y nada menos que del mismo corazón de nuestro Dios. El Señor Jesucristo, en su oración que elevó al Padre antes de ir a la cruz del Calvario, cuando Él oró por sus discípulos, dice la palabra de Dios, que Él dijo: Padre, yo te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Desde ahí Jesucristo ya está manifestando el interés de su corazón, ya está manifestando el deseo de su corazón, que no es otra cosa más que el deseo del Padre que está en los cielos, porque Cristo está claramente diciendo: tú y yo somos uno, y así como tú y yo somos uno, así como nosotros vivimos en esa unidad, quiero, dice Jesús, deseo, anhelo que la iglesia, que el pueblo también viva en unidad, que ellos sean uno. Entonces, número uno, ¿de dónde viene el tema de la unidad? ¿De dónde nace el asunto de la unidad de la iglesia? Yo le podría decir, número uno, del mismo corazón de Dios. Lo siguiente que nosotros vimos, la segunda cosa que nosotros vimos es que como hijos de Dios, como parte de una congregación y como hijos de Dios, debemos nosotros tener bastante bien en claro que manifestamos también, al manifestar la unidad de la iglesia, manifestamos a través de ello también la unidad de la divina Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y nosotros somos parte de ese testimonio. Y nosotros somos parte de esa manifestación. Manifestamos a través de nuestra unidad, la unidad de la divina Trinidad. Podría yo decirle hoy que la razón por la que tal vez hay creyentes, hay cristianos o personas que no crecen, que no avanzan en el camino de Dios, o que incluso llegan al grado de irse de la congregación, es porque no practican la unidad, porque la unidad prácticamente nos mantiene ahí, sin ganas de movernos a otra parte. Lo tercero que vimos en este estudio respecto a la unidad es que, así como el Padre
el Hijo y el Espíritu Santo son uno, la iglesia también, aunque son muchos, son uno solamente. Vuelvo a repetir, mire, en la Divina Trinidad, la Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos tres se vuelven uno, son uno, porque están en unidad, no hay diferencias, no hay barreras, no hay algo que los controversie a ellos, hay una perfecta, plena y divina unidad, ¿sí? En la Trinidad, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así como estos tres son uno, así también la iglesia. La Biblia dice, aunque somos muchos miembros, 30, 50, 100, 200, 1000, 1500, yo no sé, póngale los números que usted quiera, aunque seamos muchos, dice la palabra de Dios, somos muchos miembros, pero somos uno. ¿Por qué? Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Mire mis dedos, mire mis orejas, mire mi nariz, son miembros, pero no están fuera de mí, no son miembros independientes, son miembros que están adheridos a mi cuerpo, son parte de mi cuerpo. Esto significa que todo esto que usted ve aquí al frente, soy uno solo. Así es la iglesia, dice la palabra de Dios. Aunque somos muchos miembros diferentes, tal vez pensamos diferentes, somos diferentes en color, no lo sé, ¿verdad? De muchas cosas, en maneras de vestir, hay una variedad, pero la Biblia dice, así somos muchos miembros, pero somos uno en Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. La unidad de la iglesia es muy importante. Si usted es parte de una congregación, yo le invito a luchar por la unidad de la iglesia. Si usted es parte de una iglesia, yo le invito a tener siempre este concepto en alto, el de permanecer unido a su congregación, a su iglesia, porque usted está unido al cuerpo de Cristo. Si usted es una persona que se ha alejado de la iglesia, yo le invito en el nombre de Cristo, vuelva a la unidad de la congregación. Si usted es una persona que es cristiano, asiste a una iglesia, pero vive de una forma independiente, yo le invito a adhiérase tal cual a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Busque, luche, practique la unidad de la iglesia, porque es muy importante como cristianos. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Solo Cristo salva.